Durante todos estos días ha salido a la luz un gráfico oculto sobre la situación que hay en la economía más doméstica de Estados Unidos y que puede evidenciar que el golpe está cerca. Tal y como se ha publicado en el índice Bloomberg de sorpresa del mercado laboral, ha caído a su nivel más bajo desde la crisis financiera del año 2008. ¿Qué indica todo esto? Que en los próximos meses, según este índice, que, ojo, puede fallar, hay más posibilidades negativas en el plano de la creación de empleo que positivas. Eso de que el 4% de paro de aquí a 2025 finales es una pantomima full. Este es el gráfico oculto que casi nadie ha publicado y que muestra el comportamiento a nivel microeconomía de Estados Unidos. Y es una alerta roja rotunda. Cuando vimos caer el consumo de restaurantes en 2008, vino la crisis financiera. Cuando vimos caer el consumo de restaurantes en 2020, es porque estábamos encerrados y en pandemia. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué la gente está dejando de ir en Estados Unidos a restaurantes? Durante todos estos días ha salido a la luz un gráfico oculto, que no ha comentado mucha gente, pero que yo he publicado en mis redes sociales y se ha hecho bastante viral, sobre la situación que hay en la economía más doméstica de Estados Unidos y que puede evidenciar que el golpe está cerca. Y ya no solo eso, sino otro gráfico que sí que apunta, y he hecho un estudio personal y lo vamos a ver en el vídeo, ¿cuándo puede impactar la desinversión de la curva de tipos de interés? ¿En qué momento esto se podría canalizar en crisis económica? Antes de nada, quiero dirigirme a todos los que nos estáis viendo desde YouTube, a los que os aprecio un montón y que me apoyáis siempre, y aprovecho para que me deis vuestro like, que si no conocéis mi canal, que os suscribáis si os gusta el contenido económico y financiero, y que me dejéis vuestro comentario y me digáis si os gusta el contenido, si me seguís habitualmente, si no, porque vuestro feedback para mí es muy importante. Y fijaos si es muy importante, que quería arrancar con un inciso dirigiéndome a vosotros, porque he sido nominado como mejor divulgador financiero a los premios Rankia, y con perfiles que algunos son amigos míos y otros son profesionales a los que respeto profundamente. Entre otros está Juan Ramón Rayo, David Galán, Pablo Gil, Fernando Luque, Andrea Redondo, en fin, un montón, Alejandro Estebaranz, un montón de perfiles que llevan mucho en la industria financiera, y ahí me he colado yo en esta terna, ¿no? Entonces, os voy a pedir que si queréis apoyar mi contenido y si os gusta lo que hago y si queréis fomentar que todo esto crezca, que me votéis. Vais a tener el enlace para la votación en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, y yo creo que vuestro voto es muy válido. Y que sepáis que, y lo he dicho antes a toda mi comunidad en directo, que vuestro voto no es un voto solo para mí, sino que es un voto para vosotros, porque vosotros sois partícipes de todo esto. Porque votarme a mí también es votar a Pablo Gil, porque votarme a mí también es votar a Fernando Luque, también es votar a los grandes creadores que están nominados, porque el propósito de este canal siempre ha sido democratizar la información financiera y el análisis, y dar voces no solo a mí, sino a otros perfiles. Votarme a mí es votarnos a todos, así que si quieres apoyarme, te voy a pedir que me votes y que te votes a ti, porque al final mi canal es tu casa. Y este era el primer inciso que quería hacer antes de arrancar con todo el programa, pidiéndoos que apoyemos y sigamos fomentando que las finanzas y los mercados y la economía llegue a todo el mundo. Y no hay mejor manera de dar esta muestra que dejando vuestro voto. Dicho esto, vamos a la primera clave, que es muy importante, y recordemos que viene la Reserva Federal, ya, viene la Reserva Federal, viene intensa y viene con la filtración de Nick Timiraos, periodista de Wall Street Journal, que dice, o comentaba en un artículo citando a su asesor, y os lo comenté en mi newsletter, que no veía con malos ojos bajar los tipos de interés 50 puntos básicos, que igual se estaban pasando de frenada y que era el momento de corregir el error que hubo de antes del verano y bajar 50 puntos básicos los tipos de interés. ¿Qué ha pasado a partir de esta filtración de mi compañero Timiraos de Wall Street Journal? Que los futuros sobre fondos federales en estos momentos descuentan con un 59% de posibilidades que la Reserva Federal, en la reunión del próximo miércoles, en la que haremos especial informativo aquí en directo,
Va a bajar los tipos de interés 50 puntos básicos, un 0,5%, frente al 41% que espera que bajen 25 puntos básicos. Es decir, ahora mismo el mercado está en la narrativa de que, cuidado que hay que pegar un hachazo, no un recorte, un hachazo. En eso estamos ahora mismo. Y Powell y todos los miembros del FONC van a debatir intensamente. Ahora bien, ¿el mercado se equivoca o se equivoca la Reserva Federal? ¿Quién es quien se equivoca? ¿Quién es el que nos miente en este escenario? Eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles. ¿Y cómo está el debate? Porque ahora mismo hay un foco de atención importante que es el mercado laboral. Y el mercado laboral, tal y como se ha publicado en el índice Bloomberg de sorpresa del mercado laboral, ha caído a su nivel más bajo desde la crisis financiera del año 2008. Hay que remontarse a 2011, 2008 para ver estos niveles de sorpresas negativas en el mercado laboral. ¿Qué indica todo esto? Que en los próximos meses, según este índice, que, ojo, puede fallar, hay más posibilidades negativas en el plano de la creación de empleo que positivas. Y más probabilidades negativas en la creación de empleo que positivas es, ojo, que me da un infarto a Jerome Powell y a todos los que se sientan en la mesa del FONC. Eso es el contexto. Y porque si nos fijamos y miramos por el retrovisor de cómo está el mercado laboral, y me centro en esto porque la Fed ha puesto ya el foco fundamental en labor market, en el mercado laboral, pues ahí viene el problema. Ahí viene el problema, viene el riesgo real para la institución monetaria estadounidense. ¿Por qué? Porque ellos miran el pasado. Y observad cómo los ciclos de aumento de desempleo de Estados Unidos, en todos, sin excepción, desde los años 60 hasta el 2023-2024, en todos ha habido un aumento del desempleo cíclico del 2%. Ahí lo veis. Siempre. En algunas ocasiones, como en 2020, pues ya ni os cuento, o en 2007-2008. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que eso de que el 4% de paro de aquí a 2025 finales es una pantomima full. Es una auténtica mentira o falacia, o lo llamáis como queráis, si nos basamos en los datos pasados que pueden fallar. Pero centrándonos en estadística y en muestras anteriores, lo que nos quiere decir es que con el ciclo de bajadas de tipos de interés, veremos si se llega o no tarde, y que lo normal es que el desempleo aumente en un 2%. Y si el desempleo aumenta mínimo en un 2%, ahora la tasa de paro está en el 4,2%. Esto nos llevaría al 6,2%, al 6,5%. Y recordemos, una vez más, que una tasa de paro por encima del 5% pone nerviosos a los políticos estadounidenses. Y un contexto en el que los políticos estadounidenses se ponen nerviosos en el 5%, se cometen más errores. Y va a haber un presidente entrante a partir de noviembre, que puede ser Donald Trump o Kamala Harris. Y tanto Donald Trump como Kamala Harris van a tener que enfrentarse a todo esto, y vamos a ver con qué resultado. Pero el contexto es el de deterioro del mercado laboral, y que la Fed precisamente lo que busca es vamos a bajar los tipos y a arreglar la situación. Pero tiene un problema con todo esto, porque si efectivamente arreglan la situación y el consumo despega, la inflación puede despegar también. Y si la inflación empieza a despegar también con los tipos en niveles del 5% o del 4,5%, me da igual, que son altos, igual tienen que subir a posteriori los tipos al 6%. No es ningún disparate esta hipótesis. No es ningún disparate esta hipótesis. Pero la clave número 1, y que me parece muy intensa e interesante a nivel de inversor, está en la Fed y está en el mensaje que dé la Reserva Federal sobre el mercado laboral. La decisión de 50 o 25 puntos básicos, que va a ser el partidazo del próximo miércoles. A partir de las 6 de la tarde, hora española, estaré en directo para todos vosotros. Y yo creo que vamos a ver y vamos a despejar muchas dudas con respecto a lo que está por venir. Y ligado a todo esto, vamos a la segunda clave. Vamos a la segunda clave. La segunda clave es muy interesante. Es muy interesante. Este es el gráfico oculto que casi nadie ha publicado y que lo hice personalmente a través de mis redes sociales y se viralizó al máximo, y que muestra el comportamiento
a nivel microeconomía de Estados Unidos. Y es una alerta roja rotunda. ¿Por qué? Pues es una alerta roja rotunda, y me da igual lo que se me diga y que si cenizo y no sé qué, me río, ¿vale? Me voy a reír de todo esto porque simplemente son datos, punto. Los consumidores están mostrando síntomas de debilidad en algunas áreas y una de ellas son los restaurantes. Cuando vamos mucho a los restaurantes es síntoma de que la economía está caliente. Cuando dejamos de ir a esos restaurantes, al margen del delivery, ¿vale? Porque esto sale del circuito del delivery, que también daría para un capítulo aparte. Cuando esto pasa, hay más posibilidades de contracción de la economía o enfriamiento, en parte del consumo. Cuando vimos caer el consumo de restaurantes en 2008, vino la crisis financiera. Cuando vimos caer el consumo de restaurantes en 2020, es porque estábamos encerrados y en pandemia. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué la gente está dejando de ir en Estados Unidos a restaurantes? ¿Por qué está mostrando contracción? ¿Estamos viendo las orejas al lobo ya en este gráfico que casi nadie te está diciendo, pero que lo estamos viendo aquí? ¿O por el contrario, simplemente es un dato que se va a revertir, sin recesión y sin nada? Os dejo la pregunta. Pueden pasar las dos cosas, pero es verdad que hay posibilidades, viendo el histórico y viendo el pasado, de que tengamos algún tipo de problema en esa línea. Y esto lo voy a relacionar con algo que tenemos publicado esta semana. Y son los datos de ventas minoristas que los vamos a conocer mañana, martes, y que ya llevábamos varios meses en negativo y el mes pasado se mostró mucha fortaleza, la lectura anterior. ¿Qué cabe esperar de los datos de ventas minoristas por parte del consenso? Que puede haber susto o alegría, ¿de acuerdo? Para este próximo dato. Lo tenemos mañana, y como lo tenemos mañana directamente, vamos al día de mañana para ver este dato de ventas minoristas. ¿Qué se espera en términos mensuales para las ventas minoristas? Que desciendan un 0,2%, desde el 1% del mes anterior, que fue un dato ultra fuerte, y que ya dijimos, espanta la recesión este dato, en gran medida. Espanta la recesión este dato en gran medida. Pero si ahora tenemos un menos 0,2 o peor, de nuevo estaremos con la narrativa de, ojo que la Fed igual recorta 50 y si recorta 50 es porque le preocupa el consumo, si le preocupa el consumo porque las ventas minoristas caen, vamos a ver los ISMs futuros, vamos a ver tal, no sé qué, y empieza a haber ruido y una sensación de que nos sube el ardor estomacal, ¿no? Y empezamos a sentir como malestar. Y así podemos estar con este contexto. Entonces, el dato de ventas minoristas que conocemos mañana va a ser ultra importante en términos de ya no solo el comportamiento de mercado, que luego lo vamos a ver en un capítulo aparte, sino de la economía y de las decisiones monetarias por parte de la Reserva Federal. Entonces, yo creo que menos 0,2% si sale, más o menos el mercado se lo va a tomar bien y va a decir que esto se puede alargar un ratito. Y el problema viene después, de si ese dato persiste y si el mercado laboral, como hemos comentado antes, va aflojando. Que puede pasar, y es una lectura que la tenemos abierta desde hace mucho tiempo aquí. Y una cosa es ver contexto mercado, que luego vamos a ver que es muy alcista el mercado. El mercado es muy alcista y posiblemente de aquí a final de año va a seguir muy alcista. Una cosa es eso y otra cosa es estar de espaldas a las realidades que van apareciendo desde hace un par de años en la economía de Estados Unidos y que son peligrosas. Y esto me sirve para hilar con la tercera clave, porque las ventas minoristas y los datos de consumo hay que estar un poquito mirándolos con tiento, con cuidado, con dedicación. Y otra, que esto es lo que me parece más preocupante, tercera clave, la desinversión de la curva de tipos de interés, que ya es ultra efectiva. Ya no solo efectiva, sino ultra efectiva. La desinversión de la curva de tipos de interés. Y esto es otro gráfico que nos tiene que dar para pensar. ¿De acuerdo? Y que voy a incidir ahora en este análisis. Pero antes de todo esto, alguien por aquí, por el chat en directo, decía, yo tengo que estar invertido, siempre hay que invertir y demás. Claro que siempre hay que estar invertido.
Claro que siempre hay que mirar en lo que invertir y por supuesto que hay que trazar estrategias en todo momento y no espantarse. Simplemente hay que saber actuar y reaccionar ante las diferentes hipótesis que haya. Ya sabéis lo que yo utilizo para invertir a largo plazo, que os lo voy a compartir de nuevo por aquí para los que me veis desde YouTube, que es Trade Republic, donde invierto. Es una plataforma de inversión, un neobanco alemán regulado por la BaFin alemana y listado en la CNMV, en la que pues, puedes invertir a través de ETFs, comisiones muy bajas. Yo invierto en ETFs, exclusivamente en Trade Republic, y remunero todo mi patrimonio que no invierto, todo el ahorro que no invierto, se remunera al 3,5%. Después de que los tipos de interés bajaran en la Unión Europea, ya la cuenta remunerada es al 3,5%. Pero aún así es más de lo que te dan en tu banco y aún así es bastante positivo. Entonces, para invertir en ETFs, ya veis las carteras que hemos hecho. Por cierto, la plata está otra vez en modo escalada, con lo cual yo positivo de la inversión en la plata. ETFs, comisiones muy bajas las comisiones en ETFs. Remuneración hasta 50.000 euros de lo que inviertas al 3,5%, hasta 50.000 euros, merece mucho la pena también. Y la tarjeta de débito que te devuelven el 1% de todo lo que compres. Es decir, si te gastas 100 euros, te devuelven 1 euro. Por cada 100 euros que te gastes mensualmente hasta 1.500 euros. Así que merece la pena. Tenéis el link de la plataforma en el comentario fijado de YouTube y también en la descripción del vídeo, así que pinchad por ahí, empezad, ir haciendo aportaciones, merece la pena. Yo ahora mismo que voy a ser padre y lo sabéis y os lo he compartido muchas veces, pues estoy haciéndole un plan de ahorro también y de inversión a mi hija, invirtiendo en el MSCI World. Aquí lo tenéis, que llevamos un 2,54 también por los movimientos bajistas del mercado. Hemos hecho ya 5 aportaciones mensuales de 100 euros en 100 euros, así que yo creo que merece mucho la pena que le echéis un ojo, que os descarguéis la plataforma. No es que os esté haciendo una recomendación de inversión, que no lo estoy haciendo, sino os comparto de manera altruista lo que yo hago con esta plataforma, que creo que merece la pena. Y esto viene por en el chat que me estabais diciendo, no hay que salirse del mercado, no hay que comprar, no, hay que mirar siempre. Siempre hay que otear las oportunidades que haya. Y yo las oteo y no he hecho movimientos en cartera en esta que os muestro desde hace tiempo porque lo veo interesante. Y de hecho, fijaos, ya los bonos nos están dando un 6% de rentabilidad, el MSCI World en positivo, la plata también despegando, China otra vez ha vuelto a terreno negativo, pero confío en el largo plazo, así que merece bastante la pena. Merece bastante la pena que le echéis un ojo a la plataforma y os mováis en este sentido. Y ahora, hilando con la tercera clave, que es el tema de la inversión de la curva de tipos de interés. Ojo, porque la inversión de la curva de tipos de interés sabemos y hemos comentado, analizado en muchas ocasiones de que es el indicador más fiable de recesiones económicas. Y ya hemos visto que ahora sí, 100%, vemos que se ha desinvertido la curva de tipos de interés. Se invirtió en este punto, ha estado invertida durante todo este proceso y ahora está desinvirtiéndose. Y aquí vienen las dudas y el tembleque de piernas para muchos. Si se desinvierte la curva de tipos de interés, quiere decir que viene una recesión inminente. Vamos a ver en qué momento de desinversión estamos. Hemos sacado la cabeza. Pero ya la hemos sacado bien, la cabeza. No es que hayamos sacado poco la cabeza, es que la hemos sacado bien. Y si recorta los tipos de interés la Fed 50 puntos básicos, sacamos el cuerpo. Y si sacamos el cuerpo, ¿es inminente la recesión económica o no es inminente? ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros? ¿Podemos esperar? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué nos dice el pasado? Pues he hecho un estudio personal, que me he dedicado un tiempo a hacerlo durante toda esta mañana, de qué es lo que hace el mercado, qué es lo que hace la economía cuando se desinvierte la curva de tipos. ¿En qué momento, desde que se desinvierte la curva de tipos, llega la crisis económica? ¿Cuántos meses transcurren? Y os lo he publicado en mis redes sociales. En primer lugar, desde la Segunda Guerra Mundial, como veis aquí en mi tweet, cada vez que la curva de tipos del bono a 2 años y a 10 años se ha invertido, casi siempre ha seguido una recesión económica. El porcentaje de acierto es de en torno entre el 85 y 100% de acierto, dependiendo del marco histórico en el que nos movamos. En la era moderna, el 100%. Desde los años 50 en adelante, el 100% de éxito, la desinversión de la curva de tipos de interés. Pero hay que irse también al pasado. Fijaos, esta tabla que os la he hecho yo personalmente, lo que evidencia es en qué año se invierte la curva, en qué año se desinvierte y cuántos meses pasan hasta que llega una recesión económica. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en el año 1906, en el año 1906, 0 meses, cuando se desinvierte la curva, la recesión ya está aquí.
Pero es que tenemos desde 0 meses hasta 18 meses, que fue el máximo. Por ejemplo, en 1927 se desinvirtió la curva de tipos de interés. En 1928 se desinvierte la curva de tipos de interés y es en 1929 cuando llega la gran recesión, 18 meses después. En el año 1916 también pasaron 12 meses, pero en la era moderna esto cambió, salvo en la crisis del año 2008. Ojo, porque el timing no es inminente. Que se desinvierta la curva de tipos de interés quiere decir que está todo más cerca, pero no que vaya a ser inminente. Puede haber un tránsito importante. La media es de 6 a 12 meses. Ese es el promedio histórico. Pero ojo, porque por ejemplo, en el año 2008, la curva se invirtió en el 2006, la curva se desinvirtió en el 2007 y la recesión llegó en el año 2008. Pasaron 16 meses desde la desinversión de la curva de tipos de interés hasta que llegó la recesión económica. Es decir, que el hecho de que se desinvierta no indica que esto vaya a ser mañana, indica que está más cerca. Indica que hay posibilidades negativas dentro del camino, pero que dependiendo del ciclo en el que estemos, es más o menos inminente. Con un mercado laboral que va a la baja, con un proceso de bajada de tipos de interés y con una situación en la que hay muchas dudas por parte de los bancos centrales, no es descartable que la recesión económica, si esta aparece, se evite durante todo el 2024, durante parte del 2025 y llegue con cierto agotamiento entre 2025 y 2026. Este escenario sería en el caso de repuntes de inflación en 2025. Un escenario que no podemos descartar. Ahora bien, si el mercado laboral se deteriora con fuerza, pero con mucha fuerza, la inflación sigue a la baja completamente y controlada por debajo del 2% y con riesgo de deflacionario, con un mercado laboral debilitándose, igual no pasan 16 meses, igual pasan 6, igual pasan 4, igual pasan 8, pero no nos vamos al tramo largo. De momento, el sesgo es irnos al tramo largo, pero va a depender de los próximos datos del mercado laboral que veamos. Para que os hagáis una idea, que esta semana también se publican datos de paro semanal, los datos de paro semanal a partir de 250 y 240 de solicitudes iniciales de desempleo es cambio de sesgo. Pero datos muy preocupantes recesivos en solicitudes iniciales de desempleo son 300, 350 y 400. 1000, ¿vale? Todo esto es en miles. Para esto queda todavía. Para esto falta todavía. Es decir, que hay liquidez en el sistema, hay ensanchamiento del ciclo y patada hacia adelante. Y esto nos lleva a que pueda ser que alarguemos el ciclo como pasó en el año 2008, que se alargó la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta. Entonces, si estamos en ese contexto, la desinversión nos indica que estamos ya transitando hacia esa caída, pero que todavía nos queda. Y yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, este esquema. ¿Que puede darse antes? Puede darse antes, como hemos visto, pero el promedio de las eras modernas y de cómo están ahora mismo o las medidas que están tomando desde las instituciones monetarias y desde los gobiernos están alargando el ciclo. Y esto nos llevaría a ciclos largos, como en el año 29 y como en el año 2008. ¿Y qué quiere decir que alargan el ciclo? Como en el año 2008, y como en el año 1929. Que la posibilidad de que haya una crisis de más dimensión es más grande. Y yo os digo que ojalá estemos en una situación como en los 70 o como en los finales de los 60, en los que haya una recesión, pero más contenida. Hay margen para que esto pase, ¿eh? Y yo creo que
que estamos más en el lado de recesión contenida dentro de los próximos 14 meses con un ciclo súper ampliado que de una gran recesión. Todo va a depender de las medidas que se tomen. Pero de momento yo creo que estamos en ese margen de poder evitar un colapso financiero. No estoy en el equipo del colapso financiero, estoy en el equipo de recesión cíclica todavía. Lo que pasa es que a medida que avanzamos en el ciclo y veo los despropósitos que están haciendo los gobiernos, pues temo más porque venga algo mucho más gordo. Lo que sí os digo desde antemano y a la gente que nos ve, y lo siento mucho por todos vosotros, es que en 2022 hablamos de recesión, en 2023 hablamos de recesión, en 2024 hemos seguido hablando de recesión y en 2025 vamos a seguir lidiando con este mensaje de recesión, por desgracia. Y esto, la culpa no es mía, que hable yo de recesión. La culpa es de que han alargado el ciclo, desde los gobiernos y desde las instituciones monetarias. Y si alargan el ciclo y no han depurado los excesos, pues desde aquí tendremos que seguir hablando y seguir leyendo los datos que vamos leyendo, para bien, como este caso, como para mal. Para bien, ¿por qué? Porque lo que están mostrando los datos es que no es inminente la situación, salvo que ocurra un evento que no tenemos ahora mismo en hoja de ruta. Por ejemplo, que China ataque Taiwán. Pues entonces ya entramos en colapso directamente. Pero, si no pasa nada, lo van a alargar esto. Lo van a alargar y se va a ir deteriorando el mercado laboral como un goteo, como la tortura china esa de la gota. ¿Os acordáis la tortura china esta de la gota que te va dando aquí la gota hasta que te perfora el cerebro? Pues eso es lo que están haciendo con la economía. Por desgracia. Eso es lo que están haciendo con la economía. Y esto como tercera clave me parece interesante, ligándolo además también con lo que tenemos a continuación, que es la cuarta clave. Riesgos de crédito. Riesgos de crédito, ¿a qué me refiero con los riesgos de crédito como cuarta clave? A que, según publicaba Wall Street Journal y que citaba Mohamed El-Erian, que es uno de los gestores de renta fija más importantes del planeta, uno de los fundadores de PIMCO, básicamente las tasas de morosidad en tarjetas de crédito y en vehículos todavía no están en niveles peligrosos, pero están repuntando hacia niveles peligrosos. O sea, están buscando ya niveles que no nos gustan para nada. Y de momento esto afecta a las clases más bajas, pero hay dudas de si puede empezar a afectar a ciudadanos de percentiles superiores en niveles de ingresos. Y en este caso, Wall Street Journal citaba, y os cito por aquí, que los prestamistas estadounidenses observan un aumento de la morosidad de las tarjetas de crédito y los préstamos para automóviles. Y El-Erian comentaba, cada vez hay más debate sobre si la debilidad sigue concentrada en los hogares de rentas más bajas o está yendo hacia arriba. Y ese es el principal temor, que el riesgo de crédito, el riesgo de impago, el default en tarjetas de crédito y en préstamos de vehículos empiece a despegar y a apuntar a clases más con más nivel de ingresos. Porque eso sí que es un problema para la economía de Estados Unidos. De momento se está conteniendo, pero como pase y traspase arriba, cuidado, cuidado. De momento el barco le está entrando agua. Puede llegar a puerto, pero como le pase los siguientes niveles, pasa como el Titanic, ¿eh? Y eso es lo que están temiendo desde Wall Street. Lo dice Wall Street Journal. No lo digo yo, que también lo digo, ¿no? Pero Mohamed El-Erian y Wall Street Journal, con esta cita. Y esto va ligado con la situación de la accesibilidad a la vivienda. La capacidad de los ciudadanos de comprarse una vivienda está en niveles ridículos. Es que hay que remontarse a los años 80 para ver la capacidad de compra que tiene un ciudadano para comprarse una casa. Es decir, el sector de la construcción inmobiliario sigue todavía bastante bajo presión. Es verdad que en algunos casos, en algunos estados, mejor que en otros, pero sigue estando bajo presión. Y ese es el tema, ¿no? Que fijaos los niveles que estamos viendo aquí. Niveles desde antes del 2007 y de finales de los 80, principios de los 90, de asequibilidad de una vivienda. Más presión, el ciudadano está sometido a una presión tremenda, cada vez endeudándose más, tirando desde tarjetas de créditos las clases más bajas, y las clases bajas están ya viviendo una recesión económica en sus economías personales. No nos engañemos, se tienen que contener. Lo hemos visto antes con el gráfico de los restaurantes. Se están evitando consumir, o están evitando, mejor dicho, consumir en restaurantes de manera física. Ese es el tema. Ese es el tema, ¿no? De lo que estamos viviendo con este contexto. Y como cuarta clave, que los riesgos de crédito de momento no están, pero se está apuntando hacia ello.
con los datos de las tarjetas de crédito, los préstamos de vehículos y la asequibilidad de la vivienda. Todo esto que, aglutinado, es de vital importancia. Y vamos a la quinta clave y última, rápidamente, que es la situación de los mercados. Todo lo que hemos comentado de las posibilidades macro, de los ruidos, de las dificultades y demás, y de que estén ensanchando el ciclo, ¿quiere decir que va a venir un colapso en los mercados sin precedentes? No. No va a venir un colapso sin precedentes en el corto plazo. No nos engañemos tampoco. No nos engañemos tampoco. ¿Va a venir una corrección a corto plazo? Puede que este camino que se hizo tenga algo más de recorrido. Es una posibilidad. A corto plazo. No a largo plazo. De hecho, un escenario de trabajo puede ser que con la situación de los vencimientos después de la Fed, es posible que igual la Fed consiga los máximos históricos o no, dependiendo del mensaje. Una hipótesis es conseguir los máximos históricos y después caer. Otra hipótesis es hacer otra vez techo en resistencia y caer sin superar los máximos históricos. Y otra hipótesis es superar los máximos y subir como un cohete de aquí a final de año ya. No hay miedo, no hay ruido, esto es fiesta y viva la pepa. También es posible esto, ¿eh? ¿Cuál es de los tres escenarios por el que más me decanto? Sobre la base actual en lo que está el mercado, creo, no me parece para nada descartable ataque de máximos y superación. Y luego, hasta el mes de octubre, vamos a ver si vamos a acierto lateral, a cierta duda, hasta que se celebren las elecciones de Estados Unidos. Insisto, esto hay que cogerlo con pinzas porque igual que yo no tengo la bola de cristal, vosotros tampoco la tenéis. Pero son escenarios de trabajo en función a estadística, estacionalidad, vencimientos de opciones, movimientos de flujos, que se está recogiendo dinero de la renta variable, los movimientos de los insiders, que los vamos a ver ahora mismo aquí en pantalla. Os lo voy a enseñar. Esto que compartía mi buen amigo José Luis Cárpatos, que le mando un abrazo desde aquí. Y como siempre que los insiders venden, hay más presión vendedora, como pasó en junio del año pasado. Ahora mismo estamos en niveles más vendedores que compradores en términos de bolsa. Entonces, por eso hay más presión del lado de la baja que del lado del alza en el corto plazo. Y esto quiere decir que si hay más fuerzas bajistas que alcistas, pues que sí que se puedan superar los máximos históricos y que luego pueda haber dudas, alguna caída, subida, pero un poco en ese esquema. Ahora bien, ¿qué contexto tenemos en el SP500 en 2024? Pues el mismo que en 2023. Esto es como el meme de Spider-Man que os compartía en mis redes sociales. ¿Os acordáis del meme de Spider-Man de yo, tú? Que son dos Spider-Man que se ven y se reconocen como que son iguales. Este meme, me refiero. Pues eso es lo que estamos viendo en el SP500 en el año 2023 y en el 2024. En el año 2023, SP500 superalcista hasta septiembre-octubre, corrección septiembre-octubre, subidón final de año. Está repitiendo el mismo patrón. Y esto es muy alcista para final de año. Lo vamos a decir desde ya. 16 de septiembre, me voy a apuntar hasta la fecha aquí. Porque si nada raro pasa, vamos a repetir lo del año pasado. Me da la sensación. 16 de septiembre del 2024. Está apuntando el mercado a repetir la del año pasado. Y esto es cierta corrección entre septiembre y octubre y subidón espectacular hasta final de año. Después. Estamos en ese contexto. Y si estamos en ese contexto, pues vamos a vigilarlo y a tenerlo en cuenta para futuros movimientos que puedan alterarse, por supuesto. Pero ya tendremos el botón o el dedo encima del botón para salirnos. De hecho, yo estoy esperando a que este movimiento se pueda producir para con la mitad de la posición que cerré antes del verano, volver a entrar y aprovecharme de ese rally. Si la data lo justifica, que de momento lo estaría justificando. Pero por ahora estamos tranquilos. Por ahora estamos tranquilos. ¿De acuerdo? Por cierto, si queréis invertir en SP500 lo podéis hacer a través de ETFs de Trade Republic. Muy baratos, competitivos. Hay de diferentes gestoras de fondos como BlackRock, como Fidelity, etcétera. O sea, tenéis ahí ETFs de todo tipo en la plataforma, que antes os lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Tenéis el link en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, y es lo que yo utilizo para invertir en ETFs. Así que yo creo que
merece la pena. ¿En qué moneda refugiarse más? Me preguntabais por aquí por el chat. Yo me refugio entre dólares y euros, y quien quiera tener también francos suizos, pues es una posibilidad importante. Y más que moneda, me refugio en oro, ya lo sabéis. Oro, oro y oro. A saco. Y por cerrar, este escenario es incluso el que entraba en, digamos, la hoja de ruta de Goldman Sachs. Una hoja de ruta en el que sea más del lado alcista que del lado del escenario base. Su escenario base son 5.600 puntos de aquí a final de año, que es los niveles de ahora, que nos llevaría a cierta corrección intermedia y a cerrar el año con subidas hasta los 5.600 puntos. Es lo que opina Goldman Sachs en su escenario base. Pero yo creo que se puede dar, y fijaos lo que os digo, si nada raro pasa y si no hay un evento, si la macro no, esta macro tan complicada y tan apabullada salta por los aires, que en algún momento va a pasar, pero si esto no ocurre y si se dilata el ciclo como estamos viendo, la posibilidad de los 5.900 dentro del escenario superalcista de Goldman Sachs se puede producir. No me parece nada descabellado viendo el auge, el FOMO, el furor tan tremendo que estamos viendo en los mercados. Y me parece que es algo que tenemos que tener presente y que pues lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. En fin, no sé si os ha gustado el análisis de las claves, que lo estamos haciendo cada vez más reducido, 30 minutos, 40 minutos, así es más acotado, y para los que lo veis en YouTube, pues también no es más denso, más largo. También decidme si preferís análisis más cortos, de media hora, 40 minutos, para ir al grano y luego ya centrarme con vosotros aquí en el chat y tal. Decidme si esto lo preferís así o lo preferís de una hora, extendido, hablando, tal. Decídmelo, dejádmelo en comentarios, decídmelo por aquí, por el chat también en directo, qué preferís de las dos cosas. Y por supuesto, si os gusta y lo veis en YouTube, dejadme vuestro like, suscribíos al canal y dejadme, ya os he dicho, el comentario de esto. ¿Qué os parece? ¿Cómo preferís los análisis? En fin, dejadme que daros las gracias también a todos los que me habéis votado para el premio de Rankia, y seguid votando por ahí, que os lo agradeceré enormemente. Si me votáis a mí, ya sabéis que os estáis votando a vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestro feedback, que me decís que así el formato perfecto, que todo bien. Pues me alegro, porque así estoy al principio del programa respondiendo vuestras preguntas, charlando un poquito con vosotros, empatizando con la comunidad, haciendo amigos, haciendo amiguis, ¿no? Y luego ya me centro en el análisis de corrido. Yo creo que es mejor, hacerlo así. Así que fantástico. Pues nada, gente, que muchísimas gracias a todos vosotros. Que gracias por votarme, gracias por vuestro apoyo. Vienen cosas interesantes en el canal. Espero cerrar esta entrevista que os digo que va a ser potente. Creo que la voy a cerrar entre hoy y mañana, y si no me voy a cagar en todo. Pero voy a intentar cerrarla, porque me han dicho que sí, preliminarmente, pero falta cerrar el día y la fecha y la hora, ¿no? Pero vamos, me han dicho que sí inicialmente. Entonces estoy muy ilusionado. Estoy como cuando tienes un flechazo, ¿no? Como cuando Chris y yo nos conocimos y tuvimos el flechazo y tal. Pues un poco así estoy. Así que, en fin, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, a todos, mañana nos vemos a las 6 de la tarde, hora española. Juan Ramón Rayo, in the house, en el canal. Espero que no os lo perdáis. Vamos a hablar de esta previa de la fe, de los resultados, de todo esto que estamos viendo y que os he comentado hoy. Un poco su visión personal. El próximo 25 de octubre sabremos el ganador del Rankia, del premio Rankia Mejor Divulgador Financiero, y el resto de premios en la gala. Me va a pillar casi en el paritorio, pero vamos, no sé cómo haré, tendré que ir como sea, ¿no? No sé lo que voy a hacer. Pero en fin, ahí estaremos, ahí estaremos. Un abrazo a todos, gracias por apoyarme. Mañana nos vemos 6 de la tarde, hora española. Sed buenos y cuidaos, que esta semana viene súper intensa. Hasta mañana, chao.